Bueno, en este video vamos a trabajar un poquito con GeoGebra para ver cómo la base de una función exponencial afecta al gráfico de la función, digamos, cómo varía el gráfico de una función exponencial dependiendo del valor de la base. Para eso vamos a usar una herramienta que es la herramienta deslizador. Apretamos ahí, ustedes la tienen que buscar. A veces no aparece de entrada, pero tienen que darle a la opción que aparece abajo de más herramientas hasta que encuentren deslizador. Vamos a cambiarle el valor, vamos a ponerle de -2 hasta, yo qué sé, 10, ¿no? Y vamos entonces en la ventanita de álgebra, tomar la entrada y vamos a poner la función a. Para eso tenemos que elegir acá donde dice ABC, para poder escribir la letra minúscula A. Vamos de nuevo a 1, 2, 3, donde están las potencias y todo eso. Entonces con este cuadradito que tienen acá, cuadradito y cuadradito arriba, ahí está para poner la potencia, vamos a poner el exponente X. Le doy Enter y ahí aparece la función A a la X, que como el deslizador está en 0, me queda 0 a la X, que es una función que vale 0. Y bueno, en realidad para todos los valores de X, excepto para 0, que 0 a la 0 no está definido. Entonces, bueno, queda una cosa ahí media rara en el gráfico. Pero cuando movemos el deslizador, que es lo que estoy haciendo ahora, ya vemos cómo la gráfica se va modificando. Primera observación que hacemos es que cuando yo pongo la gráfica en un valor negativo, el deslizador en un valor negativo, desaparece el gráfico. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la función exponencial solamente, a ver si puedo ir a la gráfica que teníamos, solamente está definida cuando a es mayor que 0. ¿Ah? Entonces si yo le doy al deslizador el valor 0, en valores menores que 0, la gráfica desaparece. Cuando le doy el valor positivo, 0,1, ahí entra a aparecer una gráfica, ¿no? Y yo voy variando y ven cómo la gráfica va moviéndose hasta que tengo el valor 1, que era el otro valor para el cual no está definida, la potencia de base 1, porque lo que me queda simplemente es una recta igual 1, una función constante, que no tiene las características de las funciones exponenciales. Ahora, cuando a es mayor que 1, uno ve cómo me queda un gráfico creciente. A ver si puedo ocultar esto. Ahí está. Me queda un gráfico creciente que para valores, a ver si puedo agregar un punto en el gráfico. Ahí está. Yo este punto, a ver si ahí está, lo puedo mover y a ver si puedo ver las coordenadas. Acá está. El redondeo, propiedades. Bueno, no sé cómo hacer para ver el redondeo. Creo que son propiedades generales. Álgebra general. Redondeo 13 cifras. Vamos a ponerle 2 cifras para que quede más chiquito. ¿Tá? Ahí está. Entonces, fíjense cómo yo muevo este valor, este punto. El valor en X del punto a la izquierda pueden ver, no tengo cómo señalarles en la pantalla, pero a la izquierda van viendo cómo quedan las coordenadas del punto A. Entonces ahí, por ejemplo, tiene coordenada -5, 0,07, ¿no? Ahí estoy en una base 2. Voy a poner la base igual 2 para ver valores conocidos, ¿no? Por ejemplo, ahí 2 a la -1 me da 0,5. 2 a la -2 me da 0,25. Esto es el ejemplo que vimos. 2 a la -3 me da 1 octavo. Sería 0,125, acá me lo redondea a 0,13 porque le di 2 cifras de redondeo. Pero básicamente lo que yo puedo observar es que cuando la X toma valores muy negativos, muy chicos, digamos así, la imagen se acerca mucho a 0. Y yo esto lo puedo seguir y ahí ya prácticamente me da 0 por el tema del redondeo, aunque en realidad no vale 0. Si yo le hago zoom, ustedes ven cómo la gráfica no está sobre el eje de las X, pero se aproxima muchísimo al eje de las X. Y cuando tomo valores, bueno, en 0 vale 1, como habíamos visto, y cuando tomo valores positivos de X, ya comienza a crecer la función
y crece con una velocidad cada vez mayor, que algunos hablan de un crecimiento exponencial, es como una frase que se usa mucho para decir algo que crece muy rápidamente. Entonces ven cómo para valores de x grandes ya las imágenes toman valores muy, muy, muy grandes, ¿está? Entonces, cuando la base es mayor que 1, la función tiene como esa característica. El gráfico, ¿no? Es una función creciente, corta el eje de la y en 1, ¿ah? Y eso ven que se mantiene. Todas las funciones pasan por el punto 0, 1. El gráfico de todas las funciones pasa por 0, 1. Y cuanto más grande es la base, podemos decir que el gráfico, la gráfica se va como apretando contra los ejes. Es decir, contra el eje de las x para los valores negativos se va apretando y contra el eje de las y para los valores positivos, ¿tá? Después vamos a hacer un resumen de propiedades, pero básicamente vean eso. Ahora, cuando a es un número negativo, no, entre 0 y 1, el gráfico de la función es decreciente y se va acercando a 0 cuando los valores de x son positivos. ¿Ah? Cuando tomo valores positivos, las imágenes cada vez están más cerquita de 0. ¿Ah? Y cuanto más cerca de 0 está la base, más apretadito contra los ejes está el gráfico de la función. Cuando me voy acercando al 1, ¿ah? Sigue siendo decreciente, pero como que se va alejando un poquito de los ejes. ¿Ah? Y en 1, la función exponencial no está definida, pero ya cuando la base es mayor que 1, queda creciente. Bueno, esto lo pueden hacer ustedes en GeoGebra, en su celular, y ver esas características. Lo que yo voy a hacer ahora es anotar algunas de las características como una especie de resumen, ¿ah? Que vimos que también en el libro que estamos utilizando, algunas características generales. ¿Ah? Entonces, la función que estamos trabajando es la función exponencial, que es de dominio real, codominios ya vimos que son positivos, definida como a a la x. ¿Ah? Entonces, si a es mayor que 1, cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. Es creciente. ¿Ah? Otra característica que se puede ver a partir del gráfico es que no tiene raíces. Recordamos que la raíz de una función es un valor que tiene imagen 0. Y gráficamente uno puede ver las raíces como las abscisas de los puntos de corte con el eje de las x. Es decir, cuando yo tengo una función donde el gráfico corta el eje de las x, esos valores, las abscisas de estos puntos, cuando digo abscisas es la coordenada en x, ¿ah? Son las raíces. O sea que si este punto, el valor en x es alfa, entonces decimos que alfa es una raíz. Pero la función exponencial quedaba así cuando la base es mayor que 1 y nunca corta el eje de las x, por más que se acerca, pero no tiene raíces. ¿Ah? Otra característica que se puede ver es que es siempre positiva. Siempre positiva. Es decir, las imágenes para cualquier valor de x, a elevado a la x, siempre es mayor que 0. En todo el dominio, el signo de la función exponencial es positivo. ¿Ah? Bueno, otra característica que vemos, que se ve así notoriamente en el gráfico cuando movemos la base, es que la imagen de 0 siempre es 1, ¿no? A a la 0 da 1 para cualquier valor de la base. Por lo tanto, el gráfico siempre pasa por el punto 0, 1. Este punto, las coordenadas es 0 en la x, 1 en la y. ¿Ah? Otra cosa interesante es que cuando la x toma valores negativos, ¿ah? Cuanto más se aleja x del 0, digamos, el gráfico de la función más se acerca al eje de las x. Entonces decimos que OX, el eje OX, es asíntota del gráfico cuando, vamos a poner así, para x tendiendo, esta flechita que sigue tendiendo a menos infinito. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más chicos son los valores de x, cuanto más me alejo del 0,
las imágenes se van haciendo cada vez más cercanas a 0. Entonces el gráfico como que se recuesta sobre el eje de las x. Otra manera, otra notación para decir esto es que el límite cuando x tiende a menos infinito de esa función es 0. Es decir, los valores de las imágenes se aproximan a 0 cuando x toma valores cada vez más chicos. ¿Ah? Y cuando x toma valores positivos, cada vez más grandes, la función, las imágenes son cada vez más grandes. Y eso lo anotamos así. Decimos que el límite cuando x tiende a más infinito de la función es más infinito. Es decir, cuanto más grandes yo tomo los valores de x, más grandes son las imágenes. Los resultados que voy obteniendo son números cada vez más grandes cuando x toma valores cada vez más grandes. ¿Está? Así que cuando la base es mayor que 1, tenemos estas características. Ahora, ¿qué pasa cuando la base es en menor que 1? Entre 0 y 1, ¿no? Si la base está entre 0 y 1. Los gráficos quedaban algo así, ¿no? Cortaba también en 1, eran decrecientes, entonces podemos ver, si comparamos, en vez de ser creciente, ahora el gráfico o la función es decreciente. ¿Ah? Decreciente quiere decir que a medida que aumento los valores de x, los valores de las imágenes van disminuyendo. Tampoco tiene raíces, eso es una característica que se cumple para la base mayor que 1 o menor que 1, no tiene raíces, el gráfico nunca corta el eje de las x. También tiene signo siempre positivo el signo en todo el dominio. También se cumple que a a la 0 es 1, cuando la base es negativa, está entre 0 y 1, también a a la 0 es 1, o sea que todos los gráficos de esas funciones pasa por 0, 1. Ahora, la asíntota es el eje de x, pero cuando x tiende a más infinito, es decir, se va acercando al eje el gráfico para valores de x positivos, cada vez más grandes. O sea que decimos que OX es asíntota cuando x tiende ahora a más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x es más infinito. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más chico yo tomo los valores de x, las imágenes van tomando valores positivos cada vez más grandes. Y si yo tomo en menos 2, me va a dar un valor por acá. Si tomo en menos 3, me va a dar un valor más grande. Si tomo en menos 4, un valor más grande. Y así, ¿no? Entonces, la tendencia, cuando yo tomo valores de x negativos cada vez más lejos del 0, digamos así, las imágenes son cada vez más grandes. ¿Ah? Así que esas son algunas características de la función dependiendo de la base. Y una característica muy importante, tanto para la base mayor que 1 como menor que 1, es que a elevado a la x va a ser igual a elevado a la x2, es decir, dos potencias de igual base van a ser iguales si solo si los exponentes son iguales. Decimos que es una función inyectiva. ¿Ah? Quiere decir que no se repiten los valores, digamos. No hay dos números de x, dos valores de x, que tengan la misma imagen. ¿Ah? Entonces, valores distintos de x tienen imágenes distintas. Podemos decirlo así. Si dos valores de x son distintos, entonces las potencias son distintas. Esto va a ser interesante porque después cuando veamos función inversa, esto es una propiedad muy importante para poder definir la función inversa. Pero eso lo menciona ahí, lo dejamos en el tintero, después lo vamos a comentar más. Lo que me interesa es que ustedes tengan presente, como esa imagen mental, ¿no? Asocien una función exponencial con base mayor que 1, es algo así, y si la base es menor que 1, es algo así. Hay diferencias cuando las bases son mayores que 1, es decir, puede quedarme más cerca de los ejes,
más lejos de los ejes, pero todas tienen características comunes. Entonces, tienen que tratar de recordar esas características para después poder identificar el gráfico de algunas funciones, ¿está? Pero bueno, lo dejamos por acá por ahora para que no se haya tan largo este video. Después seguimos en el próximo.